En este video tutorial vamos a ver las medidas de posición a partir de tablas con intervalos. La primera medida de posición que vamos a analizar hoy son los cuartiles, ¿sí? Ahora vamos a dar primero una pequeña definición de cuartiles. Y estos son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Se denominan con la letra Q y determinan los valores correspondientes al 25%, cuartil 1, cuartil 2 al 50% y cuartil 3 al 75%. Ahora bien, vamos a ver las fórmulas a utilizar para resolver algún tipo de ejercicio. Primera fórmula para hallar la posición de nuestro cuartil deseado. Lo que hacemos es reemplazar n y k, donde n es el total de frecuencias y donde k es el número de cuartil a calcular. Bien, ahora vamos a especificar qué son cada una de estas variables que tenemos en la fórmula siguiente. Primero, LI, donde esta es el límite inferior de la clase. El siguiente sería n por k sobre 4, que ya la vimos, es la posición, ¿sí? El que sigue es f sub 1, donde esta es la frecuencia acumulada de la clase anterior al cuartil. Entonces, la siguiente que vamos a analizar es f sub i. Esta es nuestra frecuencia inicial. Y por último, la a, que esta es la amplitud de intervalo. Ahora bien, damos vuelta a nuestra hoja y tenemos un ejercicio. El ejercicio dice: una distribución estadística viene dada por la siguiente tabla. Hallar los cuartiles 1 y 3. Entonces, para hallar los cuartiles 1 y 3, lo primero que vamos a hacer es terminar de completar nuestra tabla colocando acá nuestra frecuencia acumulada. Para completar esta tabla lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, colocar la primera frecuencia inicial como está y luego ir sumando en diagonal y colocando el resultado. 3 más 5, 8, 8 más 7, 15, 15 más 4, 19, 19 más 2, 21. Esto nos va a dar igual al total, siempre. Ahora bien, lo que vamos a hacer es indicar el cuartil que nos pide, como decíamos anteriormente, Q sub 1, primero, y lo igualamos a la posición, que la fórmula era n por k sobre 4. Entonces, cuartil 1 va a ser igual a 21, que sabíamos que la n era el total de la frecuencia, por el cuartil que queremos buscar, que en este caso es 1, sobre 4. Esto nos va a dar
21 sobre 4, que es lo mismo que 5,25. Pasamos a la fórmula siguiente, siempre colocando el cuartil que queremos hallar. Y acá iba el límite inferior de la clase. Entonces, tenemos 5,25. Entonces buscamos en nuestra frecuencia acumulada a dónde hallamos el 5,25. Sabemos que está entre el 3 y el 8. El 8 va a contener al 5,25. O sea, 5,25 entra dentro de 8. Así que ponemos el límite inferior, ¿sí?, de la clase del cuartil. Entonces, límite inferior, este sería el límite inferior, 15 más, iba esto, que esta fórmula, que es la posición, ahora la vamos a colocar ya con su resultado, menos la frecuencia acumulada, que en este caso es de la clase anterior. Entonces tenemos la clase del cuartil, que es esta, y la frecuencia acumulada de la clase anterior sería 3, sobre la frecuencia inicial, que sería 5, ¿sí?, la frecuencia inicial a la clase del cuartil, ¿sí?, que sería 5 por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo, como vemos acá, va de 15 a 20, así que hay 5. Entonces esa sería la amplitud del intervalo. Bien, ahora resolviendo, bueno, esto lo podemos simplificar y nos va a quedar esta ecuación resolviendo todas las operaciones, 17,25, donde ahí hallamos nuestro primer cuartil. Ahora bien, para continuar, lo que vamos a hacer es descubrir o encontrar el cuartil número 3. Usamos la misma ecuación para hallar la posición de este cuartil, y sabíamos que el total de frecuencia era 21 por el cuartil que queremos hallar, en este caso es 3, dividido en 4 por ser cuartiles. Esto nos va a dar 15,75 realizando las operaciones. Siguiendo con esto, ecuación anterior, el límite inferior de la clase. Primero vemos que tenemos 15,75, entonces nuestro cuartil va a estar ubicado entre el 15 y el 19. Entonces vamos a tomar este porque es el 19 quien contiene a nuestro 15. Por decirlo de una manera, el 15,75 entra dentro del 19. Entonces, límite inferior de la clase del cuartil, esta es la clase del cuartil, límite inferior 25, más la fórmula, que ya la podemos poner con su resultado, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, en este caso va a ser 15, sobre 4 por ser la frecuencia inicial, ¿sí? Ahora multiplicado por la amplitud del intervalo, que en este caso es 5, y realizando las operaciones el resultado va a estar de 25,93. Vamos a seguir con deciles.
es otro de medidas de posición a partir de tablas con intervalos. Los deciles son los 9 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Estos se denominan con la letra D y determinan los valores correspondientes al 10%, 20%, 30% y así sucesivamente hasta llegar al 90%. Las fórmulas de los deciles son las mismas que para los cuartiles y percentiles. Lo único que cambia en esta es que para hallar la posición en los cuartiles veíamos que dividíamos en 4, en este caso deciles dividimos en 10. Ese es el único cambio que se hace a la hora de hallar deciles. La siguiente fórmula es la misma que teníamos anteriormente cambiando este dato. Ahora bien, el ejercicio nos pide calcular los deciles 2 y 7. Para esto tenemos que primero completar nuestra tabla completando la frecuencia acumulada. En primer lugar, siempre ponemos el primer valor de la frecuencia inicial como está y luego vamos sumando y poniendo el resultado o colocando el resultado en la frecuencia acumulada. Entonces 8 más 10, 18, 18 más 16, 34, 34 más 14, 48, 48 más 10, 58, 58 más 5, 63 y 63 más 2, 65. Nos tiene que dar igual al total de la suma de la frecuencia inicial. Bien, una vez completada nuestra tabla podemos comenzar a hallar nuestros deciles. Primer decil que vamos a hallar es el decil número 2, entonces como dijimos en la teoría se denotan con la letra D. Lo que vamos a hacer acá es hallar la posición, entonces n por k sobre 10. N, como sabíamos, era el total de la frecuencia, ¿sí? En este caso 65, por k es el decil a encontrar, 2 sobre 10. 65 por 2 nos da 130, dividido 10 esto nos da 13. Ahora una vez hallada la posición vamos a reemplazar en la otra fórmula. Antes de eso tenemos que el 13 encontrarlo en nuestra frecuencia acumulada. Entonces sabemos que el 13 está entre el 8 y 18. Entonces vamos a tomar la clase 18, ¿sí? Porque el 18 contiene al 13. Entonces, ahora el límite inferior de la clase del decil sería 60. Bien, más la fórmula que ya la tenemos resuelta, así que vamos a colocar el resultado, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase del decil, en este caso es 8, sobre la frecuencia inicial, la clase del decil, en este caso es 10, por la amplitud del intervalo, en este caso 10. Simplificamos. 13 menos 8, esto nos da 5, más 60 nos va a dar 65. Bien, una vez hallado esto, vamos a continuar con el siguiente decil. En este caso, el decil número 7. Decil 7, vamos a hallar su posición, n, que sería 65, por el decil a encontrar, que es el séptimo, sobre 10. Esto nos da 45
3,5. Ahora lo que hacemos es buscar este valor en nuestra frecuencia acumulada. Sabemos que está entre el 34 y el 48. El 48 contiene el 45, entonces esta va a ser la clase de nuestro decil. Límite inferior de la clase vamos a colocar acá, es 80. Le sumamos a esto la fórmula que ya tenemos resuelta, sería 45,5 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase del decil, que es esta, sería 34, sobre la frecuencia inicial a la clase del decil, que en este caso sería 14, por la amplitud de intervalo, que es 10. Esto nos va a dar decil 7, vamos a colocar el 80, más 45,5 menos 34 nos da 11,5 dividido en 14 por 10. Bien, realizando las operaciones, este ejercicio nos va a quedar como 88,2. Y ese sería el resultado de nuestro decil número 7. En este video vamos a ver la última medida de posición, que son los percentiles, y estos son los 99 valores de las variables que dividen a un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. Se denominan con la letra P y determinan los valores correspondientes al 1%, 2%, 3%, 4% y así sucesivamente hasta llegar al 99%. Las fórmulas para este son las mismas que las anteriores, solo que cambia cuando queremos hallar la posición. En este caso es n por k sobre 100 por ser percentiles. La fórmula que sigue es la misma, solo cambiamos el dato de la posición, como decíamos anteriormente. Ahora, para el ejercicio siguiente dice: la altura de los jugadores de baloncesto vienen dadas por la siguiente tabla y nos pide calcular el percentil número 23. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es completar nuestra tabla en la parte de frecuencia acumulada. Como ya sabemos, frecuencia inicial y frecuencia acumulada, el primero lo copiamos tal cual está y luego vamos sumando y poniendo resultados. 1 más 3, 4, 4 más 4, 8, 8 más 8, 16, 16 más 5, 21 y 21 más 2 es 23. Siempre nos da exactamente igual al total de la suma de la frecuencia inicial. Ahora bien, para calcular el percentil número 23, ponemos P sub 23 y vamos a calcular la posición. N, que sería 23, K, que es el número percentil que queremos hallar, en este caso 23, sobre 100. Esto nos va a dar 5,29. ¿Sí? 23 por 23, 529 dividido 100, 5,29. Una vez hallada la posición, analizamos este valor y lo ubicamos en nuestra tabla de frecuencia acumulada. Como sabemos, va a estar entre el 4 y el 8.
la clase que vamos a elegir es la del valor que contenga a este 5,29, que en este caso va a ser 8. Entonces, remitiéndonos a la fórmula anterior, el límite inferior de la clase del percentil va a ser 1,80 más la posición, que la tenemos resuelta, es 5,29, menos la frecuencia acumulada anterior, en este caso es 4, sobre la frecuencia inicial a la clase del percentil, que en este caso también es 4, por la amplitud del intervalo. Si hacemos 1,85 menos 1,80 nos va a dar 0,05. Esa va a ser nuestra amplitud. Bien. Resolviendo, esto nos va a dar 1,29 sobre 4 por 0,05. Y realizando las operaciones finales nos da 1,816. Este sería el resultado de nuestro perceptil número 23. Espero que les haya servido la explicación y bueno, nos encontramos en un próximo video.